Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. Quiero leer algunos versículos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, hermano, por favor. Aleluya. Quiero compartir un momento la palabra bajo el título Dios puede perdonarte y usarte. Dios puede perdonarte y usarte. Es lo que nos enseñan los versos que hemos leído en esta noche. Muchas personas pueden sentirse tan culpables por su pasado, por su vida de pecado antes de conocer al Señor, que podrían llegar a pensar que jamás Dios pudiera no solo perdonarlos, sino también aceptarlos y usarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno se encuentra con personas en la iglesia con esas experiencias y dicen: pastores, que mi pasado fue muy terrible, mi pasado fue muy difícil, y a veces el enemigo me ataca mi mente y ataca mi corazón, haciéndome o tratando de hacer que yo crea que Dios no me ha perdonado, que Dios no ha cambiado mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y menos que Dios pueda contar conmigo para desempeñar una función, para cumplir un trabajo, para servirle al Señor dentro de su obra. Hemos estado a veces en actividades de liderazgo o actividades de confraternidades donde Dios pues trata con las personas para un llamado a su servicio, y Satanás también aprovecha todos esos momentos para hacerle creer a la persona que no tiene oportunidad, que Dios no ha perdonado sus pecados, que Dios no lo ha aceptado y que Dios no puede usar su vida. Pero aquí tenemos un ejemplo, y hoy vamos a considerar un poco de la vida del apóstol Pablo, a mirar un poco de su pasado, a mirar que este hombre en su pasado fue un terrible pecador, un terrible enemigo de la obra de Dios, un terrible enemigo de las cosas del Señor, pero un día el Señor, por su gracia, lo perdonó, el Señor lo cambió, se glorificó en la vida de él y lo convirtió en un instrumento, hermanos. Como le dijo el Señor a Ananías, el día que el Señor, yo me imagino a Ananías orando al Señor para que el Señor lo usara. Y me imagino a Ananías orando y diciendo: Señor, usa mi vida de manera extraordinaria. Usa mi vida de manera especial. Yo quiero que me uses más allá de lo común. Alabado sea el Señor.
Y Dios oye nuestras oraciones, Dios oye nuestro clamor. Y Dios estaba preparando todo para ese momento. Y cuando ya Dios se revela a la vida de Pablo, entonces le dice a Ananías: ya te tengo un trabajito y tengo una persona para que vayas y ores por él. Y amén, él estaba muy dispuesto a servir. Cuando Dios le dice quién es, inmediatamente él reacciona. Él dice: ¿cómo, Señor? Le estoy orando es para que usted me use y ahora usted me va a mandar a la boca del león. Porque eso era Saulo, hermano. Saulo era terrible. Y él perseguía a los cristianos, no solo para meterlos a la cárcel, sino para quitarles la vida también. Entonces Ananías dice: Señor, es que usted, y comienza a tratar de decirle a Dios como si Dios no lo supiera todo. Señor, es que usted no sabe lo que hizo aquí, lo que hizo allá. Le dijo el Señor: no, vaya. Y me gusta tanto esa palabra que Dios le dice: porque instrumento escogido, aleluya, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, él no se imaginaba lo que Dios podía hacer con un hombre tan pecador como Pablo y tan enemigo de las cosas de Dios. Dios le dice: no lo mire como un enemigo ahora. Ese que por el que lo estoy mandando orar, ese enemigo de mi causa, de mis seguidores, ese ahora es un instrumento útil. Ahora está rendido, ahora está dispuesto. Ahora está esperando es que yo le diga qué tiene que hacer. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, si Dios perdonó a Pablo, si Dios cambió la vida de Pablo, y luego Dios usó la vida de Pablo como un instrumento escogido, hermano, Dios lo puede hacer con nosotros también. Dios de hecho ha perdonado nuestros pecados. ¿Cuántos creemos que el Señor nos ha perdonado? Amén, hermano. No solo nos ha perdonado, nos ha aceptado, y Él puede usar nuestra vida como instrumentos útiles, como instrumentos escogidos para bendecir a otros. Mire, el pasado de Pablo había sido terrible. Pablo había sido un blasfemo, un injuriador, un perseguidor de la iglesia. Mire, el verso 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo. Esa palabra habla de alguien que insulta, de alguien que maldice. Y esto era lo que Pablo hacía. Pablo insultaba a la iglesia del Señor. Pablo maldecía a la iglesia del Señor. Pablo era un opositor de la iglesia del Señor. Pero ese término que se utiliza aquí como blasfemo, no solo se utiliza para una persona que insulta, que maldice, sino para una persona que se burla de algo. O sea, Pablo no solo maldecía el cristianismo, no solo Pablo insultaba el cristianismo, para él el cristianismo era una burla. Para Pablo el cristianismo era una burla. Las enseñanzas de Jesús eran una burla para él. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Así miraba él a la iglesia del Señor como una burla, como algo que no tenía sentido. Él no le encontraba razón. Pero además de eso, esta palabra blasfemo que se utiliza aquí, habla de alguien que insulta, habla de alguien que maldice, pero también habla de alguien que se burla. Pero no solo eso, sino de alguien que dirige palabras ardientes y airadas contra otro. Así que todo esto, cuando decimos que Pablo, o cuando el texto dice que Pablo era un blasfemo, hermano, Pablo llenaba todas estas características. Y por eso la forma de él dirigirse hacia la iglesia, él lo hacía con palabras hirientes, con palabras airadas.
Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y además ese término se usa también para personas que usan términos, alabado sea el nombre del Señor, condenatorios hacia alguien. Mire, Pablo trataba a la iglesia y a los que seguían al Señor como criminales. Y por eso, si tenía que presenciar, estar ahí como autoridad y ver la muerte de alguno de los seguidores del Señor, para él no era un problema. Él pensaba que estaba obrando en justicia porque estaba persiguiendo a unos criminales. Todo eso encierra esta palabra blasfemo e injuriador. Pero también el mismo verso 13 dice que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. O sea, como él tenía todos esos conceptos de la iglesia, todos esos conceptos acerca de las enseñanzas de Cristo y de los que servían al Señor, él consideraba que era un servicio el que él prestaba a Dios cuando perseguía a esa gente. Sí, hermano. Él consideraba, al mirar todas estas cosas, al dirigir términos de insulto, de burla, de maldiciones, de términos hirientes, fuertes, de tratarlos como criminales, porque para ellos eso eran los cristianos. Entonces a los criminales hay que perseguirlos. Cuando una persona delinque, cuando una persona es un problema para la sociedad y está violando la ley, a esa persona lo persiguen. Y así él miraba a los cristianos. Y por eso usted ve que pide cartas. No solo los persigue en Jerusalén, no solo los persigue en su tierra, pide cartas para perseguirlos donde quiera que estén. O sea, él había puesto en su corazón perseguir a los cristianos donde él tuviera la cobertura de hacerlo, porque para él eran criminales. Alabanzas al nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Terrible, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces él se dedicó a perseguir a la iglesia. Y por eso usted ve en la palabra, de hecho en Hechos 9, verso 13 y verso 14, dice que él echa mano, hermano, a todos los medios a su alcance. Bendito sea el nombre del Señor. A todos los medios que él tenía a su alcance, él echa mano para perseguir a los cristianos. Vamos a mirar Hechos capítulo 9, gloria al Señor, verso 13 y verso 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Él sí no lo llama instrumento escogido. ¿Cuántos males, oiga esto, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces esa era su tarea, hermanos. Él consideraba que estaba rindiendo un servicio al Señor. Alabado sea Cristo para siempre, persiguiendo a la iglesia. Y por eso él se dedica a eso. Santo es el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que Pablo era un perseguidor. Reitero, no solo los metía en la cárcel, no solo los condenaba, él se complacía cuando a esos que él perseguía eran avergonzados hasta el extremo. Él era feliz. Pablo se gozaba cuando maltrataban a un seguidor del Señor. En Hechos capítulo 7, pasaje muy conocido por nosotros, Hechos capítulo 7, vive el Señor. Verso 57 y al verso 60, mire lo que dice. Aleluya.
Vive Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria. A ver, me ubico yo acá. Hechos capítulo 7. A ver, buscamos el pasaje. Verso 58. Echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero mire lo que dice el verso 1 del capítulo 8, verso que sigue. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando, oiga esto, casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Este era Saulo. Bendito sea el Señor. Este era el hombre, vive Cristo para siempre, que se había ensañado contra la iglesia, que se había ensañado contra la obra de Dios, contra el pueblo de Dios, pensando que rendía un servicio al Señor. O sea, él está contando su testimonio en este pasaje que hemos leído. Entonces, él dice: yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes. Y comienza a hablar de su pasado. Aquí está dando su testimonio. Aquí está diciendo quién había sido él. Pero mire lo que dice el verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Él estaba actuando en una total ignorancia espiritual. Pablo era un hombre muy versado. Tenía sus conocimientos acerca de la ley eran terribles, era un fariseo. Además, dicen los historiadores que era miembro del Sanedrín. O sea, era la cúspide del conocimiento judío. Era un hombre con unos conocimientos tremendos, hermanos, extraordinarios. Cuando él habla aquí de ignorancia, habla de esa falta de encuentro con Dios. Habla de esa falta de conocimiento de Cristo. O sea, él hacía las cosas porque creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, pero aunque tenía el conocimiento de la ley y en su mente, en su intelecto, tenía conocimientos extraordinarios sobre la ley, mas espiritualmente estaba en una ignorancia total. Su entendimiento estaba oscurecido por Satanás. Estaba persiguiendo, creía él que estaba sirviendo al Señor y estaba persiguiendo al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Gloria a Dios. Pero quiero terminar, mire, la tercera parte de este pasaje que hemos leído nos dice que Pablo fue perdonado, pero no solo fue perdonado, dice que fue usado por el Señor. Aleluya. Vamos a Hechos 9 nuevamente. Hechos 9. Aleluya.
verso 3 al verso 6. Vive Cristo para siempre, aleluya. A su nombre sea la gloria. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Había quedado atrás en este encuentro, cuando sale de Jerusalén a Damasco, sale un blasfemo, sale un perseguidor, sale un injuriador, sale un enemigo de las cosas de Dios. Pero en el camino el Señor se le atravesó. Aleluya. Y ahora que tiene este encuentro con el Señor, Él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que le pasa? Y en esta experiencia, ahora rendido, Dios lo trató de una manera tan especial que él dice: ¿quién eres, Señor? No te conozco. Pensaba que estaba sirviendo a Dios y no conocía a Dios. Aleluya. Y Jesús, él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese yo soy, Pablo lo conocía muy bien. Y ese yo soy, ese no se le aplicaba a nadie más sino solo a Dios. Cuando él le dice yo soy, por eso usted ve que Jesús dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Así se reveló Dios a Moisés cuando él le dice: bueno, y cuando ellos me pregunten que quién me envió, él le dijo: dígale que yo soy lo envió. Tremendo. Cuando él le dice: yo soy Jesús, Padre celestial, a quien tú persigues, dijo: uy, Dios mío, estoy pensando que estaba sirviendo a Dios, estoy persiguiendo las cosas de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. E inmediatamente cuando él ya entiende que está delante del Señor, usted ve una rendición total. Él se rinde totalmente al Señor y dice: y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres? Ahora le dice Señor, ese es Kyrios. Está reconociendo, el perseguidor ahora está rendido ante aquel que perseguía y le dice: Señor, o en otros términos, mi Señor, mi Dios, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor dice: así era que lo quería. Tranquilo, que ya se le va a decir, y se lo va a decir uno que usted venía a perseguir. Y allá tenía Dios a un siervito en el culto de oración orando: úsame, cuenta conmigo, aquí estoy, Señor. Amén. Y mientras él estaba ya orando y pidiéndole a Dios que lo usara, Dios estaba tratando con Saulo. Y fue algo terrible. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Dios da respuesta, a veces uno no cree, hermano. Y no solo no cree, sino que uno le dice a Dios: pero ¿cómo? Es que usted no sabe quién es. ¿Cómo Dios no iba a saber quién era? Y él está diciendo al Señor, le dice: Señor, este es un enemigo, este ha perseguido, este ha echado en la cárcel, persigue a los santos. Es más, viene para acá para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Tranquilo. El Señor le dijo: ve. Ya no importa. Él estaba diciendo todo eso para que el Señor le dijera que no fuera. Pero ahora el Señor le dice: ve. Y luego le dice por qué tenía que ir. Para él era un
un malo, pero el Señor le dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tranquilo que él era antes perseguidor, ahora va a ser perseguido. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, mire que, hermano, Pablo entiende que el Señor lo había salvado, pero lo había salvado en 1 Timoteo 1:12. Dice, doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, él entendió que el Señor lo había salvado para servir. Que a pesar de su pecaminosidad y de su pasado terrible, el Señor contaba con él, lo había cambiado, lo había transformado para que ahora él le sirviera al Señor. Hermano, para eso nos salvó el Señor. El Señor lo salvó a usted para que usted le sirva. El Señor lo cambió a usted para que usted le sirva. El Señor transformó su vida para que usted le sirva. El Señor bendijo su vida para que usted le sirva. El Señor cambió su vida para que usted le sirva. Hemos sido salvos para servir, para liderar, para ser instrumentos en las manos de Dios y ser de bendición para otros. Y aquí termino. Por eso él dice en el verso 16 de 1 Timoteo 1, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Oiga esto, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, él manifestó su bendición en mí, me cambió a mí, me transformó a mí, para que yo le diga a los demás que sí pueden cambiar. Hermano, el mejor mensaje que usted y yo podemos dar es el nuestro. Es el de nuestra propia vida. Por eso usted ve que el hombre que Jesús liberó, al endemoniado gadareno, él quería irse con el Señor. Él quería irse de gira misionera. ¿Quién no quiere andar con Cristo y ser su discípulo y cargarle el maletín al Señor y estar al lado de él? Qué bendición los discípulos, andar con un maestro en la palabra. Terrible, andar al lado del Señor era un privilegio enorme, por eso lo seguían miles. Se moría alguien, no había problema. Si no era ya el tiempo de enterrarlo, el Señor lo resucitaba. O sea, eso era cosa terrible. Claro, este hombre, después que recibe ese tremendo milagro, dice el Señor, de una vez entendió que el Señor lo había salvado para servir. De una vez, hermano. Y dijo, Señor, me voy con usted. Yo no me quedo más aquí en el cementerio. Yo me voy con usted a servirle. Alabado sea el Señor. Y el Señor le dijo, no, ese testimonio suyo lo necesito aquí. Vaya a esa gente que usted asustaba antes, a esa gente que no se le podía acercar porque a él no se le acercaba a nadie. Y cuando se le acercaba era una cuadrilla para atarlo con grillos y cadenas, pero veían cómo volvía los grillos y las cadenas, lo volvían pedazos. Yo me imagino al Señor diciendo a esa gente que lo miraba como un loco, vaya cuénteles. A esa gente que lo ataban con cadena, vaya cuénteles, porque ahora lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. El Señor lo había cambiado, lo había transformado, y le dijo el Señor, vaya y cuénteles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted y cómo ha tenido misericordia de su vida. No le dijo, vaya primero al instituto bíblico y luego sí sale a predicar.
No, él tenía un mensaje certero, un mensaje poderoso para dar, y el mensaje era su propia vida transformada. Hermano, si el Señor me ha transformado a mí, yo puedo decirle a otros, Jesucristo lo puede transformar, Jesucristo lo puede cambiar, Jesucristo puede hacer de usted una persona diferente. Por eso debemos servir. Por eso debemos preocuparnos por ser útiles en la iglesia, por colaborar en la obra de Dios, en lo que Dios nos permita hacerlo, estar dispuesto. Hermano, lo que usted haga en la iglesia, lo que usted haga en la obra de Dios, si usted está al frente de algún departamento, de algún ministerio, sirva con amor. Hágalo con gozo, lo que Dios le ponga a hacer, hágalo con alegría, porque el Señor ha salvado su vida, ha cambiado su vida para que usted le sirva. La suegra de Pedro, apenas el Señor la sanó, dice que se levantó y les servía. Si el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, ha cambiado nuestra vida, por su gracia y su misericordia, hermano, Él nos anima hoy a servirle, porque hemos sido salvos para servir. Dígale al que está a su lado, el Señor te salvó para que le sirvas. Vamos a estar de pie, hermano. A los hermanos que siguen nuestra transmisión en esta noche, no se olvide que el Señor salvó su vida para que usted le sirva. Usted que le está sirviendo a Dios en un ministerio, hágalo con amor, porque el Señor lo salvó a usted para que usted sirva. Por eso usted sirve, porque el Señor salvó su vida. Y el Señor nos ha salvado a nosotros para ser útiles y para servir a Dios y servir a otros. Padre que estás en los cielos, gracias por tu inmensa bondad y tu misericordia, por tu presencia, por tu palabra, por la oportunidad que tú nos concedes de estar delante de ti. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados, has cambiado nuestra vida y la usas ahora como un instrumento para bendecir a otros. Permite que mi vida pueda ser ese instrumento tuyo para bendecir a tu pueblo. Señor, permite que cada hermano de esta iglesia sea tu instrumento para bendecir a otros. Tus siervos, los hermanos que siguen la transmisión de este servicio, permítele seguir siendo instrumentos tuyos, Padre, para bendecir a otros, pues tú los salvaste para servir. Oh Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta y contar con nuestras vidas. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Bueno, antes de despedir nuestro servicio, vamos a orar por las peticiones. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, mira las peticiones que a través de las redes sociales los hermanos hacen. Las peticiones que tienen los hermanos aquí en la iglesia, Padre, las presentamos delante de ti, esas peticiones personales. Te suplicamos que tú obres, que tú seas dando respuesta a cada petición, Padre. Al que está enfermo, sánalo. Libera al cautivo, Padre. Suple las necesidades de tu pueblo. Restaura aquel que está desanimado, que está cansado, sin fuerza. Restaura los hogares, restaura la familia. Padre, rompe las cadenas, derrama bendición sobre tu pueblo hasta que sobre y abunde, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.